En el intrincado y violento mundo del narcotráfico, cada movimiento, cada traición y cada disputa puede cambiar por completo el panorama de poder. En las últimas semanas, un nombre que parecía haber quedado en el pasado ha vuelto a surgir con fuerza en los titulares. Dámaso López Serrano, mejor conocido como el Mini Lic. Este personaje, hijo de Dámaso López Núñez, el licenciado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Ahora se le señala como una pieza clave en el conflicto interno que ha desangrado al cártel de Sinaloa. La disputa entre los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y la facción de Ismael El Mayo Zambada. El video filtrado y las recientes declaraciones de informantes han reavivado el debate sobre el rol de El Mini Lic en este enfrentamiento. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué lugar ocupa realmente en este conflicto? ¿Está alineado con los Mayos? ¿Está operando por su cuenta? ¿O simplemente es una cortina de humo para encubrir a otros actores? Estas interrogantes, junto con el creciente nivel de violencia en Sinaloa, han generado una ola de especulación en torno a este polémico personaje. Para entender su posible rol en esta disputa, es fundamental explorar no solo quién es Dámaso López Serrano, sino también cómo su relación con los Chapitos ha evolucionado de la lealtad a la confrontación abierta. Además, hay que analizar la importancia de Sinaloa como epicentro de esta lucha por el poder. Este estado, una vez gobernado con mano de hierro por El Chapo, se ha convertido en un campo de batalla donde las alianzas y traiciones determinan la supervivencia de las facciones criminales. El caso de El Mini Lic es un recordatorio de cómo las dinámicas del narcotráfico están lejos de ser estáticas. Los actores que parecen haber sido derrotados o marginados pueden resurgir en los momentos menos esperados, desafiando a antiguos aliados y creando nuevas amenazas. ¿Estamos ante el regreso de un viejo enemigo o ante un intento desesperado por recuperar el control perdido? Acompáñanos mientras desglosamos el pasado, presente y futuro de este personaje y el conflicto que amenaza con fracturar al cártel de Sinaloa de manera irreversible. Para comprender el impacto de las recientes acusaciones contra Dámaso López Serrano, es necesario conocer su historia y cómo llegó a ocupar un lugar destacado en el narcotráfico mexicano. El Mini Lic no es un nombre nuevo en este escenario. Desde sus primeros años estuvo inmerso en un mundo que combinaba el lujo con la violencia, todo bajo la sombra de su padre, Dámaso López Núñez, mejor conocido como el licenciado. Nacido en un ambiente donde el narcotráfico era el pan de cada día, Dámaso López Serrano creció rodeado de poder y peligro. Su padre, el licenciado, no solo era un hombre de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, sino también una figura clave en la estructura del cártel de Sinaloa. Durante años, López Núñez manejó importantes operaciones de tráfico de drogas y fue una pieza fundamental en la expansión del cártel. El Mini Lic, apodo que recibió en referencia a su padre, comenzó a forjar su propio camino dentro de la organización. Bajo la tutela de El Licenciado, rápidamente se convirtió en un operador de alto nivel, asumiendo responsabilidades significativas en las rutas de tráfico y la gestión de plazas estratégicas. A pesar de su juventud, demostró ser un líder astuto, ganándose tanto aliados como enemigos dentro del cártel. Sin embargo, la historia de ascenso de los Dámaso dio un giro drástico en 2017, cuando el licenciado fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Esta detención marcó el inicio de una nueva etapa para el Mini Lic, quien quedó expuesto a los peligros de un mundo donde la lealtad es efímera y el poder transitorio. Con su padre fuera del juego, las tensiones con los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, comenzaron a intensificarse. Los Chapitos, particularmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, veían a los Dámaso como una amenaza a su consolidación dentro del cártel de Sinaloa.
Las disputas internas por el control de plazas y recursos llevaron a una serie de enfrentamientos violentos que dejaron claro que no había espacio para ambos grupos dentro de la organización. Lo que alguna vez fue una relación de cooperación entre los Chapitos y los Dámaso se convirtió en una enemistad abierta. En 2017, tras la captura de El Licenciado, el Mini-League se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Esta decisión fue interpretada por los Chapitos como una traición, pues temían que Dámaso proporcionara información que pudiera comprometer a la organización. Desde entonces, el Mini-League ha sido visto como un enemigo por los hijos de El Chapo, lo que ha profundizado las divisiones dentro del cártel. Durante su tiempo bajo custodia en Estados Unidos, Dámaso López Serrano ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, las recientes acusaciones que lo vinculan con la confrontación entre los Chapitos y los Mayos sugieren que su influencia podría estar lejos de haber terminado. Aunque su poder operativo ha disminuido, su conocimiento sobre las dinámicas internas del cártel de Sinaloa lo convierte en un jugador clave, capaz de inclinar la balanza en esta lucha por el control. El regreso de El Mini-League al centro de la polémica plantea preguntas sobre sus intenciones y lealtades. Algunos analistas sugieren que podría estar actuando como intermediario entre facciones rivales, buscando recuperar parte del poder perdido tras la caída de su padre. Otros creen que estas acusaciones podrían ser parte de una estrategia de los Chapitos para desacreditar a sus enemigos y consolidar su posición dentro del cártel. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que el Mini-League sigue siendo un nombre relevante en la narrativa del narcotráfico mexicano. Su historia, marcada por el poder, la traición y la supervivencia, refleja las complejidades de un mundo donde cada movimiento puede ser el último. A medida que las tensiones entre los Chapitos y los Mayos continúan escalando, el papel de Dámaso López Serrano podría ser decisivo para el futuro del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa, alguna vez visto como una de las organizaciones criminales más estructuradas y poderosas del mundo, ha sufrido una fractura interna que amenaza con destruir la influencia que construyó durante décadas. La rivalidad entre los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada, no es una disputa menor. Es una guerra por el control absoluto de las operaciones, las plazas y, en última instancia, el legado del cártel. Este enfrentamiento ha desatado una ola de violencia que no solo sacude a Sinaloa, sino que repercute a nivel internacional. Las tensiones entre estas facciones no surgieron de la noche a la mañana. Aunque trabajaron juntos durante años, el arresto de El Chapo en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos en 2017 alteraron el equilibrio de poder dentro del cártel. Con el líder máximo fuera del juego, sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, conocidos como los Chapitos, comenzaron a reclamar su lugar como herederos naturales. Sin embargo, esta ambición chocó con la presencia de Ismael El Mayo Zambada, un veterano del narcotráfico que había sido el socio más cercano de El Chapo y cuya experiencia y lealtades le aseguraban un liderazgo sólido. Lo que comenzó como una división implícita dentro del cártel, pronto se convirtió en un conflicto abierto. Las diferencias estratégicas, la desconfianza mutua y la competencia por el control de territorios clave, como Culiacán, Badiraguato y otras zonas de Sinaloa, se transformaron en enfrentamientos armados. Cada facción buscó consolidar su poder a través de alianzas con grupos menores, lo que solo exacerbó la violencia. La lucha por el control de plazas estratégicas es uno de los motores principales de este conflicto. Sinaloa, como bastión histórico del cártel, representa no solo un centro logístico para el tráfico de drogas, sino también un símbolo de poder. Quien domine Sinaloa controla el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Los Chapitos,
con su juventud y audacia, han adoptado tácticas agresivas para asegurar su dominio. Por otro lado, el Mayo, conocido por su enfoque más discreto y estratégico, ha recurrido a su red de contactos y alianzas para mantener su posición. Este choque de estilos ha llevado a enfrentamientos sangrientos que dejan a su paso decenas de víctimas y comunidades aterrorizadas. Además, la influencia de otras organizaciones criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha complicado aún más el panorama. Tanto los chapitos como los mayos han tenido que defender sus territorios no solo de sus rivales internos, sino también de grupos externos que buscan aprovechar la división para ganar terreno. En este contexto de guerra interna, el nombre de Dámaso López Serrano, el Mini-Lic, ha resurgido como un factor inesperado. Aunque se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017, su conocimiento profundo sobre la estructura del cártel y sus relaciones pasadas con ambas facciones lo convierten en un actor potencialmente influyente. Recientes informes señalan que el Mini-Lic podría estar involucrado de alguna manera en esta confrontación. Su participación, aunque aún no confirmada oficialmente, ha generado especulaciones sobre sus posibles motivos. Algunos creen que podría estar actuando como un aliado de El Mayo, brindando información o recursos para debilitar a los chapitos. Otros sugieren que podría estar utilizando el conflicto como una oportunidad para regresar al mundo del narcotráfico y recuperar parte del poder que perdió tras la caída de su padre. Estas acusaciones, aunque controvertidas, subrayan cómo las rivalidades internas del cártel de Sinaloa no solo son conflictos de poder, sino también batallas personales en las que antiguos aliados se convierten en enemigos mortales. En este ambiente de desconfianza y traición, cualquier movimiento en falso puede ser letal. La confrontación entre los chapitos y los mayos no solo afecta a los involucrados directamente, sino que también tiene implicaciones globales. La fragmentación del cártel de Sinaloa ha creado un vacío de poder que otros grupos criminales buscan llenar, intensificando la violencia en todo México. Además, el impacto en las rutas de tráfico de drogas ha llevado a cambios en los mercados internacionales, afectando tanto la oferta como la demanda. Mientras tanto, las autoridades mexicanas enfrentan el desafío de contener la violencia y desarticular a las facciones en guerra, una tarea complicada por la corrupción y la falta de recursos. La lucha entre los chapitos y los mayos, lejos de ser un simple conflicto interno, es un recordatorio de cómo las divisiones dentro del narcotráfico pueden tener consecuencias devastadoras para todo un país. ¿Te creen bien verga, carnal? Como quieras, remátalos a la verga, carnal. Remátalos, mátalos, mátalos. A lo lento. ¿Te creen bien verga, carnal? A la verga, los pelados a la verga. Puro cártel del Golfo a la verga, culeros. Grupo Escorpiones a la verga. Las recientes acusaciones contra Dámaso López Serrano, el Mini-Lic, han reavivado el interés en este polémico personaje, quien alguna vez fue considerado uno de los operadores más prometedores del cártel de Sinaloa. Aunque se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017, su nombre ha vuelto a aparecer en el radar, vinculado a la feroz confrontación entre los chapitos y los mayos. Pero, ¿qué tan ciertos son estos señalamientos? ¿Y qué implicaciones tienen para el futuro del cártel? En medio del conflicto interno entre las dos principales facciones del cártel de Sinaloa, surgieron rumores que señalaban a El Mini-Lic como un jugador clave. Fuentes cercanas al caso afirman que, a pesar de estar bajo custodia en Estados Unidos, López Serrano podría estar influyendo en las dinámicas del cártel a través de intermediarios y antiguos aliados. Los informes sugieren que su posible participación podría estar orientada a desestabilizar a los chapitos, con quienes mantiene una enemistad desde 2017. Este conflicto se remonta al enfrentamiento entre los chapitos y los Dámaso tras la captura de El Licenciado. Las tensiones culminaron en una serie de enfrentamientos violentos que dejaron a ambas partes con bajas significativas y marcaron el inicio de la fractura interna del cártel. Entre las pruebas que han salido a la luz,
destacan declaraciones de informantes que aseguran haber visto a personas cercanas a El Minilic involucradas en operaciones dirigidas contra los chapitos. Estas actividades incluyen desde el financiamiento de grupos armados hasta el suministro de información estratégica que podría haber sido utilizada para emboscadas y ataques. Además, se especula que Dámaso López Serrano podría estar utilizando sus contactos dentro del sistema judicial estadounidense para negociar su influencia en el cártel. Algunos analistas sugieren que estas negociaciones podrían incluir la entrega de información sobre los chapitos, a cambio de beneficios legales, lo que explicaría por qué su nombre ha resurgido en el contexto de este conflicto. Sin embargo, también existe la posibilidad de que estas acusaciones sean parte de una estrategia de los chapitos para desacreditar a sus enemigos. En un mundo donde la desinformación es una herramienta común, no se puede descartar que los señalamientos contra el Minilic sean un intento de desviar la atención o de sembrar el caos entre sus rivales. A pesar de las acusaciones, el propio Dámaso López Serrano no ha emitido declaraciones públicas al respecto. Desde su entrega a las autoridades estadounidenses, ha mantenido un perfil bajo, cooperando en investigaciones y enfrentando cargos relacionados con el narcotráfico. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones sobre su posible involucramiento en el conflicto. Algunos expertos consideran que el Minilic podría estar jugando un doble papel, por un lado, como informante para las autoridades estadounidenses y por otro, como operador encubierto en el conflicto interno del cártel de Sinaloa. Esta dualidad lo convierte en una figura difícil de descifrar, cuyo verdadero alcance e influencia siguen siendo un misterio. Si las acusaciones resultan ser ciertas, la participación de El Minilic en el conflicto entre los chapitos y los mayos podría tener consecuencias significativas. Su conocimiento sobre las operaciones internas del cártel, combinado con su capacidad para movilizar recursos y contactos, lo convierte en una amenaza potencial para ambas facciones. Por otro lado, si las acusaciones son falsas, este episodio podría ser un intento más de los chapitos por consolidar su posición dentro del cártel, eliminando cualquier posible competencia. En cualquier caso, el hecho de que el nombre de El Minilic vuelva a ser relevante subraya la fragilidad de las alianzas en el mundo del narcotráfico. El destino de Dámaso López Serrano está inevitablemente ligado al desenlace del conflicto interno del cártel de Sinaloa. Si logra evitar un enfrentamiento directo con los chapitos y los mayos, podría emerger como un jugador clave en el narcotráfico, utilizando su experiencia y contactos para establecer su propia facción o aliarse con otro grupo criminal. Sin embargo, su futuro también depende de las decisiones que tome en Estados Unidos. Si continúa cooperando con las autoridades, podría obtener beneficios legales, pero al costo de su credibilidad dentro del cártel. Por otro lado, si decide regresar al mundo del crimen, enfrentará riesgos significativos, incluyendo represalias de sus antiguos aliados y enemigos. Los señalamientos contra el Minilic reflejan la complejidad del conflicto interno del cártel de Sinaloa. En un entorno donde las lealtades cambian rápidamente y la desconfianza es la norma, cualquier movimiento puede tener repercusiones impredecibles. Mientras tanto, el destino de Dámaso López Serrano sigue siendo incierto. Un recordatorio de que, en el mundo del narcotráfico, el poder y la supervivencia son siempre efímeros. La fractura entre los chapitos y los mayos no es solo una disputa interna, es un fenómeno que está redefiniendo el panorama del narcotráfico en México y más allá de sus fronteras. Esta guerra interna no solo amenaza la hegemonía del cártel de Sinaloa, sino que también tiene profundas implicaciones para la seguridad, la economía y la estabilidad social de las regiones afectadas. El conflicto ha desencadenado una ola de violencia que afecta directamente a las comunidades en Sinaloa y otras zonas controladas por el cártel. Las balaceras, los desplazamientos forzados y la desaparición de civiles se han convertido en el pan de cada día en algunas regiones. Los grupos armados de ambas facciones se enfrentan sin tregua, utilizando tácticas que aterrorizan a la población y paralizan la actividad económica.
Además, el vacío de poder generado por esta lucha interna ha permitido que otros grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, intenten expandir su influencia en territorios tradicionalmente dominados por el Cártel de Sinaloa. Esto no solo agrava la violencia, sino que también fragmenta aún más el control territorial, haciendo que las autoridades enfrenten desafíos aún mayores para restablecer el orden. La división del cártel también ha generado disrupciones en las rutas de tráfico de drogas. Estados Unidos, el principal mercado de consumo, ya ha experimentado fluctuaciones en el suministro de sustancias ilícitas, lo que afecta los precios y la distribución. Las facciones en conflicto compiten por las rutas más rentables, lo que incrementa la probabilidad de enfrentamientos en áreas clave, como la frontera norte. Por otro lado, esta fragmentación podría facilitar la intervención de las autoridades internacionales. La falta de un liderazgo unificado y la exposición de puntos débiles en la estructura del cártel ofrecen una oportunidad para desarticular redes de tráfico que antes parecían intocables. Sin embargo, esto depende de la capacidad y voluntad política de los gobiernos involucrados. El futuro del Cártel de Sinaloa es incierto. Por un lado, su historia y reputación como una de las organizaciones criminales más resilientes podrían permitirle adaptarse a esta crisis. Pero por otro, la intensidad de la rivalidad entre los Chapitos y los Mayos amenaza con llevar al cártel a un punto de no retorno. Es posible que surja una nueva figura de poder capaz de unificar las facciones o que una de las partes obtenga una victoria decisiva. Sin embargo, esto no necesariamente garantizaría la estabilidad a largo plazo, ya que otras facciones menores podrían aprovechar la situación para reclamar su lugar en el cártel. Asimismo, el contexto actual, con mayores presiones internacionales y avances en las tecnologías de vigilancia, dificulta el regreso a los tiempos de dominio absoluto. Lo único claro es que la lucha por el control del cártel de Sinaloa continuará teniendo repercusiones profundas en la dinámica del narcotráfico en México y el mundo. Mientras las facciones en conflicto sigan priorizando sus intereses sobre el bienestar de las comunidades, la violencia y la incertidumbre prevalecerán. La historia reciente del Cártel de Sinaloa es un testimonio de cómo incluso las organizaciones criminales más poderosas no son inmunes a la fragmentación y el conflicto interno. La lucha entre los Chapitos y los Mayos ha desatado un torbellino de violencia, traición y reconfiguración que amenaza con redefinir no solo el futuro del cártel, sino también el panorama del narcotráfico en México. Las implicaciones de esta guerra interna son profundas y multifacéticas. Por un lado, el sufrimiento de las comunidades locales refleja el alto costo humano de estas disputas por el poder. Por otro, el impacto en las rutas de tráfico y la estructura del cártel pone en evidencia cómo las divisiones internas pueden debilitar incluso a los gigantes del crimen organizado. Sin embargo, el desenlace de este conflicto sigue siendo incierto. Mientras algunos ven en esta fragmentación una oportunidad para desarticular al cártel, otros temen que el vacío de poder solo abra la puerta a más violencia y caos. Lo que es innegable es que el Cártel de Sinaloa ya no es la organización monolítica que fue en su apogeo, y su futuro dependerá de la capacidad de sus líderes para adaptarse a esta nueva realidad. En última instancia, la guerra entre los Chapitos y los Mayos es un recordatorio de que en el mundo del narcotráfico, el poder es tan volátil como peligroso, y sus consecuencias trascienden fronteras y generaciones.